Bien, estos son básicamente los contenidos de lo que les quiero platicar. Primero, ¿cuál fue el punto de partida? ¿Dónde estábamos? Segundo, ¿en qué consistió la implementación? Es decir, ¿cuál fue la estrategia en general que determinamos para poder realizar, para poder implementar? Después, las características, atributos del nuevo servicio, que para esto era importante porque se darán, y eso es algo que les platicaré con un poco más de detalle, se darán cuenta, el tema del 911 era más allá de un número de marcación o un código especial de servicios. Ahí era muy importante hacer una distinción entre el número anterior y el nuevo número, concediendo atributos que no fuesen solamente pues, el hecho de que marco 3 dígitos diferentes y me contestan exactamente igual como se vayan realizando. Esto quiere decir, y la variación es muy grande porque los servicios están en las entidades, digamos, hay quienes reciben 2.5 llamadas por habitante al año. Es decir, si tenemos este último año, 2016 completo, 126 millones de llamadas, pues más o menos estamos hablando de una llamada por cada persona, población total, ¿no? Incluyendo todos los grupos de edad. Eso significa pues que tenemos una afluencia y un uso muy intenso de llamadas y la variación entre las entidades es muy grande. De estas llamadas, aproximadamente 12 millones, 13 millones de llamadas son reales, es decir, detonan el desplazamiento de servicios para la atención de la emergencia. Y el 36% decía no conocer número alguno de emergencia. O sea, cuando se les preguntó, no supieron decir cuál. O sea, al menos una tercera parte de la población en el momento de una emergencia tenía que ponerse en ese momento a buscar cuál era el número. Además, en términos de funcionamiento y operación, la situación era un poco compleja. Es un archipiélago de servicios estatales. ¿A qué nos referimos con archipiélago? 194 centros de atención de llamadas, pero estos 194 centros pues, desarticulados entre sí. Si los servicios son coordinados y la infraestructura pertenece a los gobiernos estatales y en algunos casos municipales, como platicamos hace un momento, 83 de los centros de atención de llamadas de emergencia son municipales. La operación de estos, por lo tanto, pues es desarticulada o estaba desarticulada. ¿Qué quiere decir desarticulada? Cada servicio pues era diferente. Entonces, si tú marcabas en un sitio, en un estado, Quintana Roo o en la Ciudad de México, pues el tipo de servicio, el protocolo, la forma, la atención era completamente diferente. Además, por lo tanto, no se tenían estándares. Entonces, ¿cómo podíamos saber cuáles eran los estándares mínimos y de qué forma pues, un centro tenía que estar funcionando, cuál era la infraestructura mínima? Entonces, cada quien, digamos, y esos 34, esos 3.400 millones de pesos se destinaron sin una guía de estándares que nos permitiera homologar destinos, tecnologías, etc. Entonces, bueno, pues a mí me lo pedían, ¿no? Digo yo a mí, digo, decir, el gobierno federal presentaba el proyecto, sonaba pues, que tenía que ver con el servicio y se daba con independencia de las características, contenidos, etc. Además, sistemas y tecnologías heterogéneas, insuficientes instrumentos de coordinación, les platico. Uno de los principales retos que surgió en el diagnóstico era que lográsemos un acuerdo nacional con la Cruz Roja, porque en algunas entidades que habían logrado a través del liderazgo de sus gobernadores y de la disposición de la Cruz Roja coordinarse, pues estaban funcionando muy bien, pero había otros, al menos la mitad de las entidades en donde no había coordinación explícita ni convenios de colaboración con Cruz Roja, ¿no? Y bueno, Cruz Roja pues, es una de las organizaciones importantes en la atención de emergencias en México. Además, carencia de información sistemática, escasa interoperabilidad entre los centros, una rotación importante, el personal es una característica. En muchos centros era el policía castigado al que se le mandaba al centro de atención para contestar llamadas. Eso significa pues, que la calidad del servicio no era preocupación principal. Había que poner a alguien atrás del teléfono para contestar, pero no necesariamente era una gente capacitada y con capacidades o condiciones necesarias para otorgar un servicio. Y olvidémonos pues, del tema de calidad en el servicio. Había que dar el servicio como fuera. Y esto, digamos, es importante porque finalmente uno de los atributos que veremos más adelante pues es justo atender estos elementos. Después también había algunos problemas de integración y enrutamiento. ¿A qué me refiero con esto de la llamada? Ustedes tenían su teléfono contratado en la Ciudad de México, viajaban a Quintana Roo o se iban de vacaciones a algún lado, marcaban por alguna emergencia y entraban en el centro de atención de la Ciudad de México.
porque las reglas del enrutamiento no estaban establecidas. En otras palabras, lo que pasaba era que los operadores telefónicos tenían, por supuesto, la posibilidad de colocar de acuerdo con su información la llamada en el centro. Normalmente lo colocaban en el más cercano a donde estaba domiciliada la cuenta. Entonces, como yo facturo, contraté en la Ciudad de México, pues ahí entraba la llamada, ¿no? Entonces yo estaba teniendo una emergencia en la carretera desde rumbo a Guanajuato, y llamaba porque acababa de ver algo y entraba en el de la Ciudad de México. Y por esta desarticulación, la información entre centros pues no fluía a través de algún estándar o protocolo. Entonces, pues si había una buena comunicación entre el director de uno y otro, pues le hablaba o le decía, si no, pues quedaba sin ningún efecto real. Entonces decidimos que tendríamos que aprovechar, minimizar el costo y aprovechar lo existente. ¿Qué significa aprovechar lo existente? Lo que se hacía mejor, fomentar la coordinación y buscar el aprendizaje a partir de buenas prácticas. Tendría que ser una solución estructural que atendiera a la raíz de los problemas, que se aprovechara lo que se tiene, que se hiciera por etapas o fases, reconociendo que ningún servicio en ninguna parte del mundo se logra establecer en 1 o 2 años, que son servicios y que son, digamos, que esfuerzos que deben desarrollarse en el tiempo y que requieren de un periodo de consolidación importante, que garantizara la continuidad de los servicios actuales, porque cualquier solución que fuese disruptiva iba a generar un problema, y si las emergencias son aquellas situaciones en donde se busca salvaguardar la vida, pues teníamos que evitar que se interrumpieran los servicios. Entonces eso significaba entrar en un proceso de transición y finalmente involucrar a los distintos actores. Esto es muy importante. No es un servicio, como pueden darse ustedes cuenta, nacional o federal, son servicios estatales. Si son servicios estatales, la infraestructura y la operación son responsabilidad de los gobiernos locales, pues tenían que ser parte de la solución. Es decir, con ellos tendríamos que construir esta solución con la finalidad de que los estándares, los lineamientos, las guías, el modelo de operación fuese reconocido, aceptado y por lo tanto adoptado en todos los centros. Bien. Varios instrumentos nos han permitido. Primero, pues el compromiso presidencial. El 27 de noviembre, el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, anuncia, propone el establecimiento de este número único. Después, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que se implementará un número único armonizado a nivel nacional, que podríamos pensar que era el 066, pero se propone que sea el 911. Establecen además lineamientos específicos para que los prestadores de servicios telefónicos implementen o adopten con pasos, tiempos, etcétera, mecanismos de coordinación. Y el Consejo Nacional de Seguridad Pública establece en su acuerdo 10 de la sesión 37 la consolidación de un servicio homologado de atención de llamadas de emergencia. Nada más quiero llamar su atención sobre algo importante. Todos los demás, los lineamientos hablan del número o el código de marcación. El Consejo Nacional habla de un servicio de atención de llamadas de emergencia. ¿Sí? Lo que les comentaba. Como Sistema Nacional de Seguridad Pública que integra a todos los gobiernos estatales y la representación de los gobiernos municipales en materia de seguridad pública, se establece la necesidad de un servicio homologado, no solo de un número de marcación armonizado. Y eso, por lo tanto, extiende notablemente el alcance y la demanda, digamos, del servicio. Establecimos para esto una estrategia que busca ser integral. Para la implementación del 911 había que discutir temas de marco normativo, definición de estándares, modelos, o sea, en 4 ejes básicamente. Marco normativo, estándares y modelo de operación homologados, catálogos para la clasificación, el registro y la operación homologados, la generación de información y la integración de bases de datos a nivel nacional. Y finalmente, el fortalecimiento del tramo de atención. Todo esto tiene que ver con el centro de atención de llamadas de emergencia. En el último tramo es el fortalecimiento necesario de las instancias, de las agrupaciones que prestan los servicios de emergencia. Y eso es parte de los retos que tenemos ahora para consolidar. Después de ese acuerdo de 2014, el Consejo Nacional
acompañando la estrategia y en muchos casos instruyendo los distintos elementos, ha ido probando diversos instrumentos que conforman parte de la solución. Les platico, el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, lo voy a ver un poquito más adelante en el detalle. En 2015 además aprueba un proyecto de reforma legislativa que se hizo para dar sustento jurídico al sistema. Aprueba además la norma técnica para la estandarización de los servicios de atención de emergencia. Esa es una norma técnica que establece criterios y características básicas de los centros de atención. Y en 2016 aprueba el servicio homologado 911, que es, como se podrán dar cuenta, todos los demás habían sido acuerdos que habíamos venido construyendo con la finalidad de fortalecer y estandarizar el servicio con independencia del código de marcación. Es en 2016 cuando se aprueba el 911 como el número del código de marcación, ¿no? Y con esto damos además cumplimiento a la ley. Esto es simplemente información, no me voy a detener a explicarla con detalle, pero lo que creo que es muy importante es que ustedes noten que es una estrategia de largo plazo. Es decir, no es un esfuerzo que se agota en un solo año, con un instrumento, con un decreto y se acabó el asunto. Por todo lo que les acabo de platicar, los actores, la complejidad, la infraestructura, los sistemas. Entonces, distintos actores con distintas acciones se han conjugado en una estrategia de largo plazo que estableció básicamente en 2015 la preparación que tenía que ver con el modelo de operación, con el Catálogo Nacional de Incidentes, con la elaboración de la norma técnica y los acuerdos del Consejo Nacional de Salud Pública, para entrar en 2016, sobre todo a partir de la segunda mitad, con los convenios, los enrutamientos y la aplicación de la norma técnica, la implementación del servicio, es decir, se establece, lo vamos a ver más adelante, a partir de octubre de 2016 iniciamos ya la puesta en marcha, pero para que esa puesta en marcha sucediera, pues tuvimos que hacer muchísimas cosas antes. También durante 2017 continuamos este esfuerzo de implementación, es decir, entramos en la segunda etapa con un conjunto de otros elementos que necesitamos: el proceso de certificación de los centros de atención, la capacitación de los protocolos para la nueva generación, porque ya se tuvo una generación, la puesta en marcha de la app y un sistema de información delictiva que nos va a permitir integrar toda la información y conformar la base de datos del 911 a nivel nacional, y que también estamos trabajando y estará puesta en operación en el transcurso de este año. La creación de la base de datos, la interconexión para redes para que esta base de datos funcione, y en 2018 tenemos otros elementos previstos y entramos en lo que conocemos como el proceso de consolidación. Entonces, antes, digamos, de octubre de 2016, todo fue elementos, acciones, esfuerzos, normas, estándares de preparación. Durante 2016 y 2017 es la implementación puesta en marcha, y a partir del segundo semestre de 2017 entramos en lo que entendemos como una consolidación, que ponemos ahí como 2025 simplemente como una referencia de que no hay esfuerzo de esta naturaleza pues que se lleve 2 o 3 años. Estamos pensando en un horizonte de 10 años para la consolidación de este servicio. Para la consolidación significa ir hasta el último tramo de la atención de la emergencia, que está lo que involucra las corporaciones. Bueno, ¿cómo lo hicimos? En 2 etapas. Primero, en octubre entran las 16 primeras entidades federativas, en la segunda etapa en enero de 2017 otras 16. Las razones para la separación fueron razones estrictamente técnicas. Todos los colores políticos estaban en la misma entidad, todos los tipos de ciudad, los tipos de estado y todas las regiones estaban en ambas etapas. No hay ninguna otra distinción. La distinción fue estrictamente la viabilidad técnica para el enrutamiento de las llamadas. Eso se trabajó en el seno del grupo de trabajo con IFT y las telefónicas, y con esos acuerdos porque logramos avanzar para las etapas. Y dentro de cada etapa, distintas fases con la finalidad de, primero, el enrutamiento, la identificación de la llamada; segundo, la identificación de los números fijos en tiempo real; y finalmente, de números móviles. ¿Qué quiere decir? Entró en vigor en la segunda etapa de implementación en enero, pero dentro de esta etapa, que va hasta junio, estamos cumpliendo distintas fases en su interior para teléfonos móviles y para teléfonos fijos. ¿Cómo o qué características tiene el nuevo servicio? Que básicamente, esta es la misión y la visión del servicio. A mí me interesa destacar
¿Qué es una emergencia? Era una definición básica. Parece una cosa de perogrullo, no lo es, había que ponerse de acuerdo, porque ahí delimitas el tamaño de la cancha, es decir, cuándo nos toca intervenir y cuándo no es un servicio que corresponda, o una llamada que corresponda a este servicio, y por lo tanto tendrá que estar en algún otro lado. Entonces, son aquellas, y esa es la misión y la visión, que están destinadas a salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las personas. Y por supuesto que nosotros buscamos que sea a través de un servicio ágil, confiable y profesional, que mejora la calidad y los tiempos de respuesta. Ahí hay toda una misión, no creo que sea necesario leerlo, porque me interesa solamente destacar estos elementos. Y la visión, por lo tanto, es en estos 10 años consolidar un sistema nacional de atención a llamadas de emergencia, no el número de marcación que ya está funcionando, un servicio nacional, que eso es distinto, que esa es la aspiración. Bien, ¿qué hicimos? Pues entre otros distintos instrumentos nos permitieron llegar a esto. Un instrumento fundamental o una de las vías de trabajo o de las rutas de trabajo indispensables fue el trabajo con las telefónicas a través del IFT.